Hola a todos, en este video tutorial vamos a aprender a hacer este modelo de Babi. Mirad, lleva goma en el escote y goma en los puños, para que sea más fácil de poner. Aparte lleva un bolsillo en la parte delantero para meter las pinturas y los lapiceros. Podéis confeccionarlo en cualquier tejido de algodón o en cuadro bichí. Si queréis más información, entrad en mi blog patronesmujer.com. Y si queréis el patrón, está disponible en tienda.patronesmujer de la talla 6 meses a 5 años. Gracias, que disfrutéis con el vídeo. En este video tutorial vamos a aprender a hacer un Babi escolar. Los materiales de los que se compone son tejido 1,20 m, tejido para el bolsillo 25 centímetros y goma 1,5 m. Las piezas de patrón para este modelo son la número 1 delantero, está a la mitad, cortar una vez de género. La pieza número 2 espalda, está a la mitad, cortar una vez de género. La pieza número 3 espalda, cortar 2 veces de género encaradas. La pieza número 4 bolsillo, está a la mitad, cortar una vez de género. La pieza número 5 remate del escote, cortar una vez, está a la mitad. Y la pieza número 6 el desafinado del bolsillo. Imprimimos el patrón en la impresora de nuestra casa y montamos los folios con celo o pegamento. Comprobamos las medidas del niño con la tabla que hay en el blog y recortamos por la línea de la talla que queramos cortar. Son patrones terminados, llevan costuras y bajos. Una vez recortado, doblamos el tejido al ancho del patrón o de las piezas que vamos a cortar primero. En este caso cortamos el delantero y la espalda y las colocamos justo en el doblez del tejido. Una vez que lo hemos sujeto con alfileres, lo recortamos alrededor al filo. Una vez cortadas el delantero y la espalda, volvemos a doblar el tejido a la mitad y colocamos la manga. La sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Le damos los piquetes o aplomos a las piezas del patrón y ahora vamos a cortar el remate del escote. Lo colocamos justo en el doblez del tejido. Lo sujetamos y lo recortamos alrededor. Damos piquetes o aplomos. Y por último vamos a cortar el bolsillo que lleva en el delantero. Yo lo he puesto en otro tejido para darle otro diseño y lo colocamos la parte de arriba justo en el doblez de la tela y recortamos alrededor. Del delantero lleva una pieza, de la espalda también lleva otra pieza de tejido, de la vista o remate del escote lleva otra pieza, 2 piezas de manga, de tejido encarado y una pieza para el bolsillo. Vamos a coser. Cogemos la pieza del bolsillo y la doblamos a la mitad con el derecho hacia el interior y vamos a coser la parte inclinada de cada lado del bolsillo a 1 centímetro de costura. Primero un lado y luego el otro lado. Ahora le vamos a dar la vuelta hacia el derecho y vamos a sacar las esquinas con la tijera o con algo que tengamos con punta. Canteamos bien con los dedos para sacar los bordes y le vamos a dar un pespunte al ancho de la patilla a lo largo en la parte inclinada de cada lado del bolsillo.
Ahora le vamos a planchar bien con la plancha y vamos a ir afinando el centímetro de costura. Le colocamos bien en la parte de arriba al filo y en los laterales y en la parte de abajo le vamos a ir doblando el centímetro alrededor. Comprobamos ambos lados del bolsillo para que queden iguales y ahora seguidamente le vamos a poner las mangas al delantero. Colocamos el delantero con el derecho hacia arriba y hacemos encarar las mangas. Nos fijamos en los piquetes que lleva y hacemos coincidir la sisa del delantero con las de la manga. Fijaros en el vídeo y ahora vamos a coser una manga a un lado y la otra al otro lado. Comenzamos a coser por el costado hasta la parte de arriba del escote de un lado. Seguimos con el otro lado, empezando desde la parte de arriba del escote hasta la parte de abajo del costado. Ahora ya abrimos y colocamos la espalda encima para coser ahora la sisa de la espalda con la manga y vamos a coserla igual que el delantero, primero un lado y luego el otro lado de la manga con la sisa. Comenzamos a coser también por el costado a 1 centímetro hasta el final del escote. Y ahora el otro lado. Desde el escote cosemos hasta el costado. Seguidamente, así abierta la prenda, le vamos a posicionar el bolsillo para que resulte más fácil colocarlo. En la parte del delantero, en el patrón, hay unas marcas que os indican la altura y la posición. Sujetarlo con alfileres para que resulte más fácil. Y una vez colocado, sujeto, le vamos a pasar un punto al filo, dejando la parte inclinada sin coser para pasar las manitas, para poner las manos dentro del bolsillo. Si la hacéis de cuadros, tenéis que tener cuidado de ponerle justo encima del cuadro para que quede recto, que no se vea el bolsillo torcido. Lo vais colocando con los dedos. Cuando llegáis a la esquina, claváis la aguja y giráis para que os resulte más fácil. Ahora ya por último giramos y le colocamos, le sujetamos por la parte de arriba, dejando los laterales sin coser para meter las manos. Para rematar ahora el escote, vamos a coser la tira que tenemos. La unimos a 1 centímetro de costura y antes de colocarla la vamos a remallar alrededor. Posicionamos la costura en el piquete del escote de la espalda. Ahora cogemos otro alfiler y hacemos coincidir el piquete del centro del escote delantero con la vista y los laterales. Una vez que está sujeto, por la parte del derecho le vamos a coser alrededor. Comenzamos a coser por el escote de la espalda y le vamos a ir cosiendo alrededor a 1 centímetro de costura. Los recorridos vienen exactos.
una vez que le hemos sujeto todo alrededor, ahora le vamos a volver hacia el revés. Volvemos la vista hacia el interior. Y ahora comenzamos a cerrarla al filo de la vista como a 2,5 centímetros. Le vamos a ir dando un pespunte paralelo para después pasar la goma. Cuando llegamos al final, dejamos un hueco sin coser para pasar la goma. Y una vez que hemos rematado el escote, vamos a cerrar el babi. Con el derecho hacia el interior, vamos a coser primero la manga y después el costado. Antes de cerrar el babi, tenéis que remallar las sisas. Comenzamos a coser por la parte de abajo de la manga a 1 centímetro de costura, haciendo coincidir la costura de la sisa. Giramos la máquina y ahora cerramos el costado. Seguidamente comenzamos por el otro lado, por la parte de abajo del babi. Cosemos a 1 centímetro de costura y cuando llegamos a la parte de la manga, clavamos la máquina, giramos y cerramos la manga hasta el final, hasta el puño. Y ahora remallamos los costados, los bajos de los puños y el bajo del babi. Doblamos el bajo de la manga hacia el revés, como a 2,5 centímetros, y le vamos pasando un punto paralelo alrededor. Y antes de llegar al final dejamos el hueco para pasar la goma. Con el otro bajo de la manga hacemos lo mismo. Y ahora vamos a hacer el bajo. Le doblamos también hacia el revés, por los piquetes que nos indica el patrón, y le vamos a ir pasando un punto todo a lo largo paralelo al bajo para que quede igual. Y antes de poner las gomas le planchamos, y una vez que le hemos planchado le vamos a pasar primero la goma del escote por el hueco que hemos dejado. Se la pasamos alrededor y la sacamos al otro extremo. Y con los puños hacemos lo mismo. Le pasamos la goma hacia un lado, todo el recorrido alrededor, y la sacamos por el otro extremo. Ahora cogemos y montamos la goma una encima de la otra, fijaros, y la rematamos bien con la máquina. Estiramos bien alrededor para repartir el flojo y cerramos el hueco que hemos dejado anteriormente. Y con el bajo de la otra manga hacemos lo mismo. Y ahora vamos a coser la goma del escote
La montamos encima, la cruzamos como 1 centímetro y la rematamos. La pasamos un punto por encima varias veces para que quede bien sujeta. Y ahora volvemos a hacer lo mismo. Estiramos bien para repartir el funce y por último cosemos el hueco que hemos dejado. Este es nuestro babi terminado. Si te gustan mis vídeos para aprender a coser y hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.